Hoy 23 de septiembre, isostática 1, grupo 2. Continuaremos con nuestra materia. Permítanme, les voy a compartir. Estábamos viendo el equilibrio de fuerzas no concurrentes. Y les dejé para que hicieran este nuevo ejercicio. Con una fuerza peso 1 de 20, peso 3 igual a peso 1, peso 2 de 40, peso 4 igual a peso 2. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien hizo esto? Le dejé como tarea. Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Aló, me escuchan? Hola, hola, ¿se escucha? Buenos días, ingeniero. Sí, se escucha entrecortado. Ahora se escucha un poco mejor. Ya. Preguntaba si alguien hizo el ejercicio que le dejé. ¿Cuál era la diferencia con el anterior? El anterior eran dos pares de fuerzas que sumados daba un par de fuerzas de 160. Aplicado el polígono funicular, nos daban dos fuerzas, ¿sí?, de 14,2, cuya intensidad es esta fuerza, el primero y el último rayo polar, que por esta distancia de 11,19, ¿no es cierto?, me da 158, prácticamente igual que los 160. Sin embargo, en el ejercicio que les dejé, lo que hice fue este peso 1 y peso 3 de 20 por 4 son 80. Y en cambio este, que también es 80, 40 por 2, pero son de sentido contrario, ¿sí? Entonces, en este caso el M1 es igual a 20 por 4, que es igual a 80, y el M2 es igual a 40, en realidad a menos 40 por 2, igual a menos 80. Entonces el momento resultante es igual a 0. Si vamos por suma de pares de fuerza. Sin embargo, si hacemos el polígono funicular, vamos a ver que el primer lado, que es este, el primer lado, y el último lado, que es este, el 4, están sobre la misma recta, justo caen sobre la misma recta de acción, pero además que coinciden con las dos fuerzas que tienen esta intensidad. Y esta fuerza tiene una intensidad de, o no importa la intensidad de esta fuerza, pero tiene 17. No importa la intensidad de la fuerza, pero son dos fuerzas de igual intensidad y sentido contrario. Por lo tanto, se van a anular y el sistema estará en equilibrio. Entonces, la forma de verificar el equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano en forma gráfica es mediante
el trazado del polígono funicular. Y voy a llevar esto un poco. Y el primero y el último lado del funicular, además de ser paralelo porque el 1 y el 5 coinciden, si son fuerzas que están sobre la misma recta de acción y el sistema por lo tanto está en equilibrio. Lo que nos tocaría ver hoy día es el equilibrio mediante el método analítico. Ya sabemos que el método analítico, ¿no es cierto?, es planteando ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Las mismas ecuaciones, ¿sí?, que planteamos para resolver el sistema de fuerzas. Entonces, cuando resolvimos el sistema de fuerzas, planteamos ecuaciones. Si nosotros vamos a la reducción, equilibrio de fuerzas, descomposición, si vemos la reducción, sigue siendo descomposición, la descomposición de fuerzas no concurrentes. Este es el método analítico de estoy buscando el método analítico de reducción de fuerzas no concurrentes en el plano. Vimos el método gráfico del polígono funicular, reducción de fuerzas concurrentes, fuerzas no concurrentes, aquí está. Descomposición. Entonces, fuerzas concurrentes. Descomposición de fuerzas no componentes, no concurrentes. No encuentro. La reducción seguramente se las mostré. Voy a ir al otro sistema. Fuerzas no concurrentes. Se las mostré por aquí. Cuando vimos la reducción de fuerzas no concurrentes, vino mediante dos ecuaciones de proyección y un momento, mediante dos ecuaciones de momento y una proyección, mediante tres ecuaciones de momento. Entonces, si vemos las ecuaciones, ¿sí?, mediante tres ecuaciones, dos de proyección y una de momento, esto era para encontrar la resultante. Ahora, si la resultante tiene que ser nula, pero además el momento tiene que ser nulo, ¿sí?, lo que determinamos acá es que tenemos que hacer el equilibrio, ¿sí?, de fuerzas no concurrentes mediante el método analítico. Entonces, volvamos. Y veamos ahora el equilibrio.
mediante dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. Las ecuaciones tienen que ser igual a cero, ecuación de proyección igual a cero, otra ecuación de proyección igual a cero y una ecuación de momento igual a cero. Entonces, igual en el mismo concepto de fuerzas concurrentes, si la sumatoria de momentos con respecto la sumatoria de proyecciones con respecto a un eje, en este caso al eje X es igual a cero, de tener los datos, vuelvo a insistir, los datos que se tienen se conocen los parámetros de la fuerza, es decir, se conocen sus intensidades, sus direcciones, sus sentidos, ¿sí? Y para cada fuerza se tiene también un punto de su recta acción. Si se plantea la ecuación de sumatoria y me da igual a cero, ¿sí? Yo puedo decir o que la resultante es cero o que la resultante es perpendicular al eje X. Entonces no puedo asegurar el equilibrio. Si la proyección de la resultante con respecto a un eje Y es igual a cero, puedo decir o que R es igual a cero o que R es perpendicular al eje Y. Si se cumplen estas dos simultáneamente, no puede haber una resultante perpendicular al eje X y perpendicular al eje Y en forma simultánea. Por lo tanto, podemos asegurar de que no existe resultante. Ahora, la pregunta es, si se cumple una ecuación de momento con respecto a un punto B, hemos dicho que si es igual a cero, o R es igual a cero, o R pasa por el punto B. Si se cumplen las tres simultáneamente, pregunto, ¿existe equilibrio? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué puedo asegurar de que existe equilibrio? ¿Quién me dice? ¿Por qué puedo asegurar que existe equilibrio? En todos los casos da igual a cero, ¿no, ingeniero? Supongamos que la suma de proyecciones me da igual a cero, la suma de proyección del otro eje me da cero, y la suma de momento me da igual a cero. Suponemos que hay equilibrio porque no hay proyección sobre el eje X ni el eje Y. Entonces, una fuerza sin proyección es igual a cero. Ya, estamos. ¿Y no puede haber un par de fuerzas? Como hemos demostrado en el método gráfico, que puede haber que las resultantes. Sí, a ver, adelante. Pero eso no lo descartaría la sumatoria de momentos, ¿no? ¿O no? Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Porque un momento es igual a fuerza por una distancia. Y si ese momento es cero, entonces suponemos que no hay distancia, no puede haber un par de fuerzas si no hay una distancia. No es esa la razón. En lo que acabamos de ver, si quieren lo volvemos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestra pizarra? Si lo volvemos a ver, en este caso,
en este caso último, perdón, en este caso anterior, la resultante es igual a 0. Pero, ¿no es cierto?, existe un par de fuerzas, y de hecho existe un par de fuerzas, porque si nosotros vemos el sistema, es un par de fuerzas M1 y un par de fuerzas M2 y me da 160. O sea que no existe equilibrio y la resultante es 0. La pregunta es, ¿por qué si la sumatoria de momentos me da igual a 0, por qué puedo asegurar que existe equilibrio? ¿Qué dice la segunda propiedad de los pares? Deberían contestar como 1 más 1. ¿Qué dice la segunda propiedad de los pares? ¿Están dormidos, jóvenes? ¿Qué dice la segunda propiedad de los pares? Dice, el momento estático de un par de fuerzas respecto de un punto cualquiera del plano es constante e igual a la intensidad del par. Entonces, si cualquier par de fuerza, ¿no es cierto? Y demostramos eso, que el par de fuerza, es decir, el momento estático del par, el momento estático de una fuerza más el momento estático de la otra fuerza, era constante igual a la intensidad del par. Entonces, si la sumatoria de momentos me da igual a 0, quiere decir que no puede existir par de fuerza, porque, ¿no es cierto?, si no, no se cumpliría la segunda propiedad de los pares. Por eso es que cuando hacemos una sumatoria de momentos con respecto a un punto y me da igual a 0, no existe par de fuerza por la segunda propiedad de los pares. Entonces, si con las dos primeras ecuaciones demostramos que no hay resultante y con la tercera ecuación demostramos que no hay par de fuerza, entonces si se cumplen las tres ecuaciones simultáneamente, el sistema está en equilibrio. Eso mediante dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. ¿Qué pasa con dos ecuaciones? Sistema de fuerzas no concurrentes, estamos viendo equilibrio mediante dos ecuaciones de proyección, mediante una ecuación de proyección y dos ecuaciones de momento. Entonces, de nuevo, volvamos a pensar, una sumatoria de proyecciones de fuerzas horizontales me da 0, una ecuación de momento con respecto a un punto B me da 0 y una ecuación de momento con respecto a un punto C me da 0. Entonces planteamos las ecuaciones y si nos dan igual a 0, podemos decir, si se cumple la primera, la proyección con respecto a un eje, en este caso el eje X, podemos asegurar o que R es 0 o que R es perpendicular al eje X. Si se cumple una ecuación de momento con respecto a un punto B, o R es igual a 0, o R pasa por el punto B, pero además ya estamos asegurando de que no existe par de fuerza, ¿sí? Si se cumple independientemente la tercera ecuación, un momento con respecto a un punto C, nuevamente podemos decir independientemente o que R es igual a 0 o que R pasa por el punto C y también volvemos a asegurar de que no existe par de fuerza. Entonces, si se cumplen las tres ecuaciones, ¿existe equilibrio? Hago la pregunta al revés. Si se cumplen las tres ecuaciones, ¿puedo asegurar el equilibrio? No directamente, ingeniero. ¿Por qué? Como ya habíamos visto, uno debe asegurarse que los puntos que uno se ha dado no estén sobre la misma recta de acción con el eje. Podría ser que nos demos 3 puntos sobre la misma recta de acción con el eje. Un momentito. Estamos en dos ecuaciones de momento. Momento B y momento C. Entonces esos dos puntos no deben estar sobre la misma recta.
Y siempre los 2 puntos van a estar sobre la misma recta. Con el eje, con el punto de origen. No. No, estos 2 puntos B y C, lo que no deben ser es definir una recta perpendicular al eje de proyección, en función de la ecuación de proyección que tomamos. Porque podría ser que existe un resultante, ¿no es cierto?, que sea perpendicular al eje, y si B y C están sobre esta recta, perpendicular al eje, ¿sí?, podría ser que si B y C están sobre esta recta, se van a cumplir su momento igual a 0 y se va a cumplir la proyección igual a 0, pero va a existir una resultante y por lo tanto el sistema no va a estar en equilibrio. Por lo tanto, si se cumplen las 3 simultáneamente, siempre y cuando B y C no definan una recta perpendicular al eje de proyección. Esa sería la condición. Entonces, como los centros de momento yo lo puedo tomar donde yo quiera, ¿sí?, tendré que tener cuidado que esos centros de momento no estén sobre una recta perpendicular al eje de proyección. Y finalmente, mediante 3 ecuaciones de momento, ¿qué tendría que pasar mediante 3 ecuaciones de momento? Ya sabemos las condiciones, ¿no es cierto? Ya sabemos las condiciones. ¿Sí? O que R0, R pasa por el punto y además no... A ver, un ratito, aquí hay un error. Lo voy a corregir. Y este es punto C. Y un punto D. Ok. Entonces sabemos que si se cumple una ecuación independientemente, ¿no es cierto?, o R pasa por el punto, ¿sí?, o R es igual a 0 y además no existe par de fuerza. ¿Cuál sería? A ver, hago la pregunta al revés. Si se cumplen estas 3 ecuaciones simultáneamente, ¿puedo asegurar el equilibrio con respecto a 3 puntos? Sí, si las fuerzas si los momentos no dan perpendiculares al eje. No. ¿Por qué? Podrían haber un punto B un punto C y un punto D. Como estos, por ejemplo. ¿Qué pasaría si en una de esas hay 3 puntos, ¿no es cierto?, B, C y D, que están alineados y por lo tanto en una de esas la resultante pasa por ahí? Las 3 ecuaciones de momento se van a cumplir porque pasan por los puntos, pero el sistema no va a estar en equilibrio. ¿Sí? Entonces, la condición será siempre y cuando B, C, aquí está mal esto, B, C y D no estén alineados. Entonces, si no están alineados, obviamente no puede pasar la resultante por 3 puntos que no están alineados. Entonces, la única condición que le queda es que exista el equilibrio. Entonces, ese es el método analítico para verificar
el equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano. Vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a anotar esto, ¿ok? Entonces el método analítico es la verificación de la nulidad, o si quieren vamos a ponerlo de otra manera, como pusimos en fuerzas concurrentes. La condición analítica es que se cumpla la nulidad de 3 ecuaciones que pueden ser mediante 2 ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. El otro caso sería mediante 2 ecuaciones de momento y una ecuación de proyección. Y C mediante 3 ecuaciones de momento. Y ya acabamos de explicar cómo son esos casos. ¿Sí? Ok. Con esto hemos terminado el tema del equilibrio del sistema de fuerzas no concurrentes en el plano. Entonces, ya hemos visto el método gráfico y el método analítico mediante ecuaciones. Quiere decir que ya hemos cumplido de lo que teníamos que ver. Hemos visto la reducción de fuerzas concurrentes, la reducción de fuerzas no concurrentes, hemos visto la descomposición de fuerzas concurrentes, la descomposición de fuerzas no concurrentes, y hemos visto el equilibrio de fuerzas concurrentes y el equilibrio de fuerzas no concurrentes. Y ambos, y todos en forma gráfica y analítica. Entonces ahora vamos a entrar al último capítulo de fuerzas, o el último subíndice de fuerzas, que es fuerzas paralelas. 23 de septiembre de aquí. Fuerzas paralelas. Entonces vamos a ver fuerzas paralelas, los 3 conceptos, el concepto de la reducción, de la descomposición y del equilibrio. Vamos a hacer la siguiente construcción. Vamos a ver dos formas o 3 formas gráficas de encontrar las fuerzas paralelas, que son importantes no porque el día de mañana hagamos de esa forma, sino que son importantes porque nos van a dar a entender un par de conceptos muy importantes sobre fuerzas paralelas. Entonces, supongamos que tenemos una fuerza paralela. Me voy a tener que ir un poco hacia abajo porque mi dibujo va a crecer hacia arriba.
Supongamos que tenemos esta fuerza paralela, llamémosle P sub 1, otra fuerza paralela, P sub 2, que son de sentido del mismo, o sea, tienen el mismo sentido, pero tienen distintas intensidades. Y vamos a hacer un método de encontrar la fuerza paralela, método, creo que tengo que irme un poco más abajo, método que lo han visto en el colegio, ¿ok? Así que no repasen su libro de física del colegio. Vamos a trazarla esto sobre una misma recta de acción. La voy a hacer más fina esta línea. Y vamos a trazar estas rectas a una misma altura, porque así lo necesitamos en este momento. Okay. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar dos fuerzas que tengan la siguiente dirección. Le voy a cambiar de color. Voy a poner una fuerza que la voy a llamar Q y voy a poner una fuerza que la voy a llamar acá menos Q. O sea, dos fuerzas Q de igual intensidad. Ingeniero, sí, creo que se cortó el video. A ver. Vamos a ver. Voy a cortar compartir y voy a compartir de nuevo. ¿Ahora se ve? Ahora se ve. Ok. Decía que teníamos dos fuerzas paralelas, P sub 1 y P sub 2, y lo que le vamos a hacer a este sistema y el sistema de fuerzas no se ha modificado. ¿Por qué? Porque el tercer principio de estática dice que es posible agregar o quitar un sistema de fuerzas nucleares. Por lo tanto, estoy agregando